tardes, Arratsaldeon, ni Arantxa Cordero naiz, y bueno, yo soy de la Asociación Cultural Tejas Rojas, que es el ente que ha organizado un poco todo este proyecto que se llama Busway. Para meteros un poco en contexto, deciros que la conferencia de hoy está precisamente dentro de lo que es ese proyecto, Busway. Busway es un proyecto que vais a poder disfrutar durante 15 días aquí en San Sebastián, precisamente en el exterior de lo que es Koldo Mitxelena. Busway es un viaje de 12 paradas, es un viaje por América que lo que pretende es dar a conocer la huella vasca, la huella y las vidas de, bueno, pues de unos cuantos vascos que emigraron sin billete de vuelta. Entonces, bueno, lo que hemos pretendido es recopilar precisamente esas historias y esas aventuras. Cuando hablo de un viaje encerrado en 12 cubos que están representando precisamente todo eso de la huella vasca. ¿Cómo? Con unas imágenes que un fotógrafo que viene de Vitoria, David Quintas, que además hoy le tenemos aquí también en representación un poco del propio proyecto, ha recopilado durante 16 años, durante 20.000 kilómetros de carretera. Entonces, esas imágenes están acompañadas por las historias que Martín Ibarrola, escritor y periodista, pues han querido arropar a las imágenes de David. Dentro de todas esas historias hay una parada que es en Argentina. Entonces, bueno, pues nos parecía que la presencia de una de las conferencias con Javier Barreiro, pues que tenía mucho peso. Como supongo que ya sabéis, hay otras dos conferencias que van a seguir arropando a lo que es nuestro Busway. El miércoles habrá otra conferencia de David Mota y el próximo 28 de julio también con Óscar Beltrán de Otálora. Pero bueno, hoy nos centramos en Argentina, nos centramos en el tango y bueno, pues muchísimas gracias, Javier Barreiro, por venir desde Zaragoza a arropar, repito, lo que es nuestro Busway. Así que disfruten y nada, gracias. Buenas tardes, gracias por su presencia. Tengo permiso para quitarme la mascarilla mientras hablo y gracias a Arantxa por la presentación. Bien, vamos a ponernos el reloj, que es fundamental para quienes tenemos el vicio de hablar en público, el no pasarse de hora. Es lo peor que nos puede ocurrir, es pasarnos de hora y aburrir. Así que son las 19:06. Yo creo que los 55 minutos máximos a los que estoy obligado no los sobrepasaremos, aunque la temática es muy extensa. No vamos a hablar de 140 años de tango, aunque nos vamos a detener fundamentalmente en el principio, ¿no?, que es lo interesante, porque lo del tango de las últimas décadas, más o menos, si no lo conocemos, lo podemos conocer con facilidad. Vamos a ver esta música que además de música es también una letra, es también una forma de estar en el mundo, es una forma de vida y sobre todo es la única música popular que junto al jazz ha sobrevivido durante estos 140 años aproximadamente que puede tener el tango y un poco menos, no mucho menos el jazz. He puesto como principio la figura de Carlos Gardel, que es el emblema, es el símbolo y desde luego el rey absoluto del tango, sin que nadie le haya podido disputar ni lo podrá jamás la supremacía, pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Y el principio es, como cualquier música popular, el tango es una música de lo que se llama fusión. Las músicas no surgen, las populares estoy hablando, la música oculta, la música de compositores es otra cosa, aunque siempre tienen tanto que ver con los populares. La música surge de una mezcla, surge de una especie de tortilla de influencias. En el caso del tango, vamos a ser precisos porque en tan poco tiempo no podemos hacer muchos matices. El tango surge primero y fundamentalmente. El tango es negro. La palabra tango, aunque algunos dicen tango, ¿qué significa tango en latín? Tocar. Bueno, no. El tango es negro porque tango se llamaban los lugares donde los negros esclavos, o cuando se emancipan de la esclavitud,
también hasta que se juntaban para tocar sus músicas, para celebrar sus fiestas, para celebrar sus canciones. Incluso el tango, el lugar donde, vuelvo a decir, ellos hacían música, el tango era una especie de sociedad mutualista, los negros tenían también sociedades mutualistas, donde trataban de liberar a compañeros, ¿no? Porque había negros esclavos y había negros libertos. Bueno, pues ellos naturalmente procuraban que hubiera cuantos más libertos mejor. Es la historia de la esclavitud, que en España, como sabemos, llega hasta 1800, casi 80. Bueno, pues tango, allí tocaban, también la palabra tango parece onomatopéyica, tam, 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 tam. Por tanto, el tango tiene un principio negro. Tiene otro principio que tiene que ver con la música más popular, insisto, del siglo XIX, que es la habanera. La habanera tiene una influencia en cantidad de músicas populares. Tiene también, como veremos dentro de poco, que ver con la milonga. La palabra milonga tiene un montón de significados. También con este tema vamos a tropezar muchas veces. Las cosas significan, según su contexto, cosas diferentes. Entonces, la milonga es una música que tiene que ver con la Argentina, con la Pampa, con los gauchos. Es la música que está de moda, digamos, en los ámbitos populares cuando aparece el tango. Y finalmente estaría el tango andaluz, que el tango andaluz no es el flamenco, no es el tango flamenco. El tango andaluz es esta música que se empieza a conocer sobre todo en las variedades españolas, donde lo que bailan, el tango se baila, ¿no? Entonces, este tango empieza con la psicalipsis. La psicalipsis, lo recuerdo que es como si dijéramos el espectáculo picaresco, lo verde, psicalíptico, ¿no? La palabra psicalíptico, y muchas veces lo he explicado, psicos es higo y liptos húmedo, higo húmedo. Entonces es una metáfora que se le ocurre a un periodista para denominar a este género picaresco que en España empieza a finales del siglo XIX, a imitación de Italia, Francia, y que lo que sale en el escenario son señoras que cantan, bailan, no cantan ni bailan, pero lo importante para el público, que es predominantemente o casi siempre masculino, es que muestran carne, ¿no? Bueno, tango andaluz, milonga, tango negro y habanera. Este es el origen del tango de la fusión, de la que hablaré enseguida. Pero, bueno, aquí tienen la primera imagen, que este es el Negro Sicova, una obra de teatro más antiguo que el tango, el negro escobero, el negro que vende escobas, que esto es una obra de teatro de 1860 aproximadamente, que se representa en los teatros del Río de la Plata. Cuando hablamos del tango siempre hablamos de Uruguay y de Buenos Aires. El Río de la Plata tiene dos orillas y en las dos surge el tango simultáneamente, aunque sean ya dos países distintos. Bueno, en Uruguay hay más negros, porque en la Argentina fueron desapareciendo. Hay también, pero bueno, entonces estamos en ese contexto y aparece una obra de Horacio Mazzcay que se llama El Negro Sicova, en la que se canta un tango. Lo que hacían en estas obras, que también hay en España, La Mujer del Negro, es que aparecen negros que cantan canciones con la lengua media lengua que se atribuye a los negros, ¿no? Lo que en España se llama un negro bozal. Bozal significa que hablaba así, pues como un cómico haría que hablase un negro. Bueno, entonces esta obra es una especie de antecedente del tango. Pero antes de seguir vamos a ver nuestra primera parte de espectáculo, que son los bailarines Juan Carlos y Laura, que nos van a bailar un tango negro, un tango de Juan Carlos Cáceres. Juan Carlos Cáceres, que murió hace poco, fue un gran compositor, maravilloso compositor, ahora verán lo bonita que es su música, que estudió y practicó el tango negro, basado en las raíces del tango. Además era un gran pintor y estuvo como pianista, él era pianista y compositor, estuvo con Miguel Mathieu y luego ya se dedicó solamente al tango, y los últimos años pues se metió también en el estudio de las fiestas de los negros, y es uno de los que han protagonizado este renacimiento del tango negro, que en las últimas décadas ha tenido mucha importancia, porque eso de los negros estaba un poco marginado. No tenía por qué estarlo, porque en 1928 el primer libro serio que hay sobre el tango es de un uruguayo que se llama Vicente Rossi, y su título es Cosas de negros. Borges decía que era el mejor libro sobre el tango, y yo pues casi lo suscribiría, a pesar de ser el primero que trata el tango de manera, digamos, estudiosa. Vamos a recibir con un aplauso a Juan Carlos y Laura.
Pues aquí estamos otra vez, enredados como ayer en el mismo laberinto, como en un juego cruel, entre las garras del destino. Ves, yo quisiera alguna vez comprender lo que querés para mí, sos un misterio, una interrogación, objeto oscuro del deseo. Tantas veces te busqué, tantas veces te encontré y otras tantas tú te fuiste. Tantas veces te mentí sin contar la que omití. Qué juego triste. Ves, yo te digo que esta vez es la última, después me la pico para siempre. Yo sé que me gustas, no quiero más ser tu juguete. Tantas veces te busqué, tantas veces te encontré y otras tantas tú te fuiste. Tantas veces te mentí sin contar la que omití. Qué juego triste. Ves, yo te digo que esta vez es la última, después me la pico para siempre. Yo sé que me gustas, no quiero más ser tu juguete. Ves, yo te digo que esta vez es la última, después me la pico para siempre. Yo sé que me gustas, no quiero más ser tu juguete. Luego bailáis la comparsita, luego la comparsita. Les decía que esto no es un tango negro, pero lo han cambiado, por lo visto, por el poco espacio. Es de Juan Carlos Cáceres, pero no es un tango negro. Bien, pues este era el Negro Xicova, este era Juan Carlos Cáceres y este es el compadrito. Tenemos ya el origen del tango, el componente negro y el componente, por supuesto, criollo. El componente criollo, es decir, esta gente que van a formar los primeros practicantes del tango, normalmente es gente, lo que allí llamamos de las orillas, ¿no? Y diríamos gente marginal, gente marginada que trabajaba en las profesiones más relacionadas con el campo, sobre todo con la ganadería, gente que venía de la Pampa, gente que había estado en el ejército, recordemos el Martín Fierro, gente licenciada en el ejército, licenciada, es decir, lo del ejército eran levas, los reclutas se cogían, digamos que a lazo. Y bueno, pues son los que forman parte del exterminio de los indios del sur. No olvidemos que en la provincia de Buenos Aires, que es muy grande, los indios efectuaron sus malones casi hasta 1880. Entonces la campaña del general Roca
para prácticamente exterminar a los indios, pues sacó del campo, sacó de la pampa a muchas gentes que se asentaron en las orillas de la ciudad con su cultura. Todos trabajaban en los mataderos, como conductores de ganado, como carreros, en fin, con profesiones que tenían que ver con lo que ellos habían hecho toda la vida. De este género de gente es donde sale los lugares donde se baila el tango. Ellos llevaron ahí la milonga se juntó con la música negra y fueron los compadritos, este es un dibujo de Luciano Payet, de un compadrito, quienes empezaron a imitar el baile de los negros con un propósito, digamos, cómico, o bueno, o sea, aparte de que esto tiene que ver con las fiestas de carnaval, en las fiestas de carnaval tan populares en Hispanoamérica y en España también por entonces en aquellos tiempos, pues salían comparsas que, bueno, cada una representaba lo que quería representar. Y entonces había comparsas de blancos que se pintaban de negros y imitaban el baile de los negros y los movimientos de los negros. Y otras que hacían otras cosas, ¿no? Fijaos que la comparsita, el tango más famoso que bailarán Laura y Juan Carlos al final, la comparsita viene de esto, la comparsa. Una comparsa de estudiantes en 1916, uruguayos de Montevideo, que piden a Gerardo Hernán Martos Rodríguez una composición para el carnaval. Entonces les hace la comparsita, o sea, fijaos, una cosa sin importancia ninguna para una comparsa de estudiantes que ni le pagaría. Y bueno, pues de allí surgió un tango que luego, pues a través de diversas vicisitudes, es casi el tango más popular, ¿no? Pues entonces estas comparsas de carnaval aparecen gente que imita el baile de los tangos. Los compadritos, entre su música milonguera, las otras influencias que estoy diciendo, empiezan a construir una cosa, un baile que además tiene las características propias de su origen social. ¿Dónde bailan los compadritos? Pues en las pulperías, en las orillas, en bailes improvisados, en los conventillos. Conventillos son en la Argentina lo que en España llamaríamos, en Madrid sobre todo, llamaríamos corralas, casas de vecindad, donde vive la gente pues, en minúsculos pisos con un patio general donde allí se juntan, se lavan, se hacen las fiestas o se hace todo, ¿no? Entonces, esta forma de bailar el tango, esta forma de bailar esta música, pues claro, es una forma, digamos, poco elegante, no tiene nada que ver con el minué o con la pavana. Es una forma que, ahora vamos a decir, tiene mucho que ver con los prostíbulos, porque la música se baila en las fiestas y en las fiestas casi siempre está presente el prostíbulo, y entonces lo que reproduce el tango un poco es el abrazo, incluso los movimientos del acto sexual, ¿no? El tango primitivo es un tango que va a ser reprobado por muchas instancias de la otra sociedad, porque es un tango que es lujurioso, erótico, como queráis decir, ¿no? Entonces los primeros tangos, todos los primeros tangos tienen que ver, digamos, con la sexualidad. Uno de los primeros tangos es Bartolo. ¿Qué es Bartolo? Bartolo es una canción española que muchos de vosotros la habréis cantado o la habréis aprendido en vuestra niñez o en vuestra juventud. Bartolo tiene una flauta con un agujerito solo. Ese agujerito solo, que decimos los de Aragón, es evidentemente una metáfora de la masturbación. Por eso Bartolo toca la flauta solo. Bueno, pues casi todos los tangos van a ser lo mismo, ¿no? Los primeros tangos, ¿no? Uno de los tangos más... No se sabe cuál es el primer tango. Algunos dicen que Bartolo, otros dicen que es el queco. El queco es el prostíbulo, ¿no? Bueno, pues todos van a ser igual. Otro es lunes. ¿Por qué? Porque el lunes los cafisios, el cafisio allí es como el chulo, el proxeneta. Entonces, allí los prostíbulos a las mujeres... El cliente, digamos, les da una lata. El cliente compraba una lata, una ficha, diríamos hoy. Pagaba lo que tuviera que pagar y le daba la lata a la prostituta. Entonces, la prostituta cobraba el lunes, según las que hubiera tenido en la semana, y el lunes le daba el dinero al cafisio, al canfinflero, que se dice de mil maneras, al cara lisa, porque algunos se pintaban la cara de blanco. Bueno, pues entonces, lunes, eso todos los primeros tangos. Venus, ya lo dice la palabra, ¿no? Y aquí he traído las partituras. Bueno, este es otra figura del compadrito, es una novela de Joaquín Belda, que precisamente, sabéis, un autor español de Alicante, famosísimo en su tiempo,
Una de los bestsellers del siglo XX fue su novela sobre el Chelito, que se llama La Coquito, que vendió miles y miles de ejemplares en aquella segunda década del siglo XX. Y que, bueno, pues él fue el que escribió el primer libro, no en Argentina, se escribió aquí, el compadrito. Él debió de andar por allí y escribió esta novela con un dibujo pues tan bueno como era frecuente en aquella época que tuvieran las portadas. Y bueno, pues lo que estaba diciendo es que va a haber muchos tangos que se editen, cuyas carátulas, claro, en las carátulas no van a poner los motivos pornográficos, podemos decir, de que trataban los tangos. Esas letras de los tangos no es que se hayan perdido, es que no han sido editadas, porque los tangos, cuando se editaban para ser tocados al piano, pues no traían esas letras. Si tenían letra, que en el principio no solían tener, se la cambiaban por una letra más presentable, ¿no? Pero es que, antes de volver un poco a lo prostibulario, que está absolutamente entremezclado con el origen del tango, quería hablar de otra cosa, que quería hablar de la época en que surge, que es precisamente una de las épocas más interesantes de la historia de la humanidad, los fines del siglo XIX y primeros del XX, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta época suceden más cosas que han sucedido en ningún otro momento de la humanidad. Ya con una sola cosa sería suficiente, ¿no?, que es la electricidad. Es decir, el hombre pasa de regirse con los ritmos nocturnos y diurnos del día y la noche a, bueno, tener una luz que le permite hacer un montón de cosas que antes no podía hacer, y la vida estaba pues mucho más reglamentada o mucho más condicionada, diríamos mejor, a eso, ¿no?, a cuando es de día y cuando es de noche. Pero es que en esa misma época, entre 1880 y 1905, aparece, bueno, aparte de la electricidad, no es solo la luz de la bombilla eléctrica, es que es también, bueno, las máquinas, es decir, todo lo que funciona con electricidad va a suponer que la industria tenga un salto de siglos en muy pocos años. Pero es que es también el teléfono de Bell, que aparece en 1887 aproximadamente. Es también la fotografía, que ha aparecido unas décadas antes, pero que entonces ya se populariza y hay fotógrafos en cualquier lado, en cualquier pueblo incluso. El cine, que aparece en 1896, si hablamos de los Lumière, pero en realidad unos años antes. El automóvil, la bicicleta, que aquí la tenéis, el vértigo, la aviación, 1903, el agua corriente empieza a llegar por lo menos a las casas acaudaladas, se radican las epidemias a partir de los descubrimientos de Pasteur, las vacunas y todo eso, la genética con las leyes de Mendel, el psicoanálisis con Freud y demás, y en fin, un montón de cosas que hacen que la vida cotidiana cambie de una manera, en muy pocos años, de una manera más radical que nunca había cambiado, ¿no? Entonces se juntan esto que estoy hablando del tango, digamos, lo más bajo, lo más mugre, lo más rastrero, la vida marginal, la vida orillera, con todo lo contrario, ¿no?, con nuevas formas de vida que no tienen nada que ver con lo anterior. El tango lo va a recoger todo, como pasa en España con el cuplé, ¿no? Las músicas populares entonces eran verdaderamente populares, no ahora que es un rescate, hoy pues vamos a bailar la muñeira o vamos a rescatar el no sé qué. Bien, muy interesante, antropológicamente y probablemente necesario, pero entonces estaban absolutamente vivas. Entonces cualquier cosa que pasaba, la guerra que hubiera, el invento que hubiera, aparece el semáforo, pues va a aparecer una canción sobre cualquier cosa, ¿no? Pues la bicicleta, el automóvil, el aeroplano, podríamos sacar 100.000 más, ¿no? Si hablamos de la gripe, con nuestra pandemia, y cuando viene la gripe que llaman española, en el 18, pues van a ser un montón de partituras en este caso que tienen que ver con la gripe, ¿no? Bien, pero una vez que hemos mezclado lo moderno con lo primitivo, vamos a ver, aquí tenéis una imagen de un conventillo, ahí lo dice, ¿no?, conventillo. Este es el patio de un conventillo, como veis, donde la gente vivía comúnmente, y aquí se hacían los bailes y aquí se hacían las fiestas. Y ahora vamos a ver estos tangos prostibularios que os estoy diciendo, que la mayoría, que cuando se editan, claro, estos tangos, ¿para quién se editan? Para esta gente pobre, que no tenía, por supuesto, piano ni posibilidad casi de comprar una partitura. Estas partituras se editan para la gente bien, porque ¿qué pasa? Primero, que entonces la música era mucho más popular que ahora, y en cada casa
que yo diría que de clase media solía haber piano, de clase acomodada, por supuesto, las señoritas tocaban el piano, los señoritos a veces también, ¿no? Entonces, esta música, que era la música popular, la música que oía la gente, claro, produce un interés, el interés de lo prohibido. A esa señorita que va a tocar el piano no le van a poner la imagen del movimiento continuo a lo que se refiere, ¿no? Que es evidentemente al coito. Pues le ponen eso, pues una rueda tal y cual. Mordeme la oreja izquierda. Evidentemente no es la oreja de aquí, es la oreja de abajo. Las orejetas que decían en el pueblo de mi padre. La cara de la luna, no es la cara de la luna, es la concha de la lora. La concha ya sabéis todo lo que significa en la Argentina, y la lora es la prostituta polaca, o una prostituta que no habla todavía bien el lenguaje. Estas prostitutas eran recogidas por sociedades, claro, pues con sociedades mafias, diríamos hoy, que las compraban a sus padres, pues, se morían de hambre, como nos moríamos aquí o en Italia, y las vendían a los traficantes, ¿no? Y claro, cuando llegaban allí, pues les cortaba aprender el idioma. Entonces las loras eran prostitutas, normalmente en polacas había muchas, pues podían ser rusas, árabes. Metele bomba al primus, ya lo dice. El primus es digamos, la tetera donde se cuece el mate, bebida del Río de la Plata desde los indios guaraníes. O sea, esto viene desde antes de la conquista. Pues ya ves. Entrada prohibida. Entrada prohibida quiere decir que, aquí parece que es una señora muy elegante que no la dejan entrar a una fiesta por razones que desconocemos. No, entrada prohibida se refería a que no entraras con esa mujer a hacer el amor, o como queréis llamarlo, porque era muy peligroso el contagio. Esta tiene una letra que me voy a atrever a cantaros para que veáis cómo eran las letras primitivas, solo una, pero dice: del cabaret la piantaron, la explicación no le dieron, pues algunos chimentaron que fue por falta de higiene, pues la pobrecita tiene una costumbre asquerosa, no se lavaba la cosa por no gastar en jabón, pianta de aquí, pues así eran las letras. Pelame la más chiquita, bueno, esto lo entendéis. La compadre del cometa. Y otra vez volvemos a la vida cotidiana. El cometa Halley, que me parece que es ahora, no me acuerdo si es del 9 o del 11, hace unos años pasó por aquí de nuevo. Entonces, pues claro, fue en todo el mundo, pues tangos sobre la compadre del cometa. El soldado de Nópolis, hablamos antes de la pandemia, pues aquí tenéis. Esto no es un tango, es un foxtrot. Pero cuando aparece la gripe española, llamada injustamente española, pues aparecen partituras sobre ella, en tangos muchísimos. No he traído aquí, pero tangos medicinales, que se llaman tangos médicos, que hablan de eso, de la inyección que se ponía, en lo que no. Soldado de Nópolis, todos, bueno, recordéis una zarzuela, que ahora, ¿cuál es el nombre? Que tiene una romanza, Soldado de Nápoles, que vas a la guerra, esta es de 1918. Entonces, esa música sonaba a todas horas, como sonaba lo de, qué sé yo, ¿qué canción esta se puso el pajarito últimamente de moda? Esta del puertorriqueño. Despacito, pues bueno. Pues el soldado de Nápoles era el Despacito, y entonces, como estaba en todos los sitios, pues llamaron a la pandemia el soldado de Nápoles, porque también era el tema habitual, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Pero vamos ya a los primeros autores del tango primitivo. El más significativo y el más importante es este señor, que se llamaba Ángel Villoldo. Ángel Villoldo fue un gran compositor y también letrista, un hombre que le gustaba el teatro, aunque él tenía otra profesión, y que hizo muchísimos de los primeros tangos más, ya no necesariamente prostibularios, ¿no? Hizo tangos de mucho tiempo, pero el más famoso de los suyos sí que es prostibulario. Es el choclo, que me imagino que han oído. Bueno, el choclo, no tengo la portada, me parece, no la tengo. El choclo, en la portada de la partitura original, aparece una panoja de maíz. Es naturalmente una metáfora del miembro viril.
Eso es el choclo. Que no tiene letra, sí que tenía letra, pero claro, era la letra que se popularizaba en los prostíbulos y demás. Y luego cuando se le puso letra en 1928-29, con este tango que es Burlonguis, compadrito, no tiene nada que ver. Bien, primer cultivador del tango importante conocido, Ángel Villoldo. ¿Qué pasa con el tango en esta época, primeros del siglo XX? Pues como estaba diciendo, la gente de clase media, de clase adinerada, conoce el tango, bueno, y lo conoce, sobre todo los jóvenes, por los prostíbulos, porque en los prostíbulos se baila tango y claro, ellos lo aprenden allí, el tango se va popularizando y habréis quizá oído, si os interesa el tango, que muchas veces el tango se bailaba entre hombres. ¿Esto tiene que ver algo con la homosexualidad? Nada, absolutamente nada. Los homosexuales, como ocurría en cualquier lado, salían lo menos posible al exterior. Lo que pasa es que la gente, los jóvenes, antes de ir al prostíbulo, bailaban entre ellos en una esquina y tal y cual para allí hacerlo mejor, para quedar bien, ¿no? ¿Qué pasa también con lo que estaba diciendo, ¿no? Pues que estos jóvenes, si son varones, en su casa pues cantan esa música, la hermana pequeña o la hermana mayor pues se interesa por ellos, pues me gustaría tocar esto al piano, y así el tango se va introduciendo en la buena sociedad, buena entre comillas, podemos decir, ¿no? De modo que tampoco es cierto eso de que el tango se prohibió, no. En 1898 ya se baila tango en el Teatro Victoria, se baila tango para carnaval, no de la forma que se bailaba en el prostíbulo, pero se bailaba tango. O sea que va a ser en Europa cuando el tango llega a Europa. ¿Cómo llega el tango a Europa? Se dice que la primera vez que llegó el tango a Europa fue en la fragata, ahora no me acuerdo el nombre de la fragata, que llevó 1000 ejemplares del tango Don Juan, de este señor, de Villoldo. La fragata Sarmiento, ahora me acuerdo. La fragata Sarmiento trajo 1000 ejemplares de la partitura de Don Juan a Europa. Y entonces, a partir de ahí se empezó a conocer el tango. Luego vinieron Gobi y su señora, Alfredo Gobi y su señora, se llamaba Flora, vinieron a Europa y cantaron y grabaron algún tango. También grabaron en los Estados Unidos. Pero estos son anécdotas que no van a trascender. Sabemos que en España las primeras, veis, aquí tenéis una imagen esto se me ha pasado, de los jóvenes bailando tango en las esquinas. Aquí tenéis una imagen de 1903 también bailando tango, una mujer y un hombre en la calle. Y estas dos son las dos primeras que trajeron el tango a España. La de la izquierda es Olimpia Davigli, cupletista de origen italiano, que estuvo cantando hasta los años 30, cantaba muy bien. Para el cuplé ya sabéis que más bien cantaban como gatos, ella tenía una formación musical y cantaba bien. Y la otra se llama María Cores, y italiana y argentina. Entonces estas, a finales de 1906, trajeron a Madrid su espectáculo, y su espectáculo eran danzas americanas. Y entre las danzas americanas estaban dos que causaron furor, que fueron la machicha, que también era una danza erótica y tiene que ver con la lambada, eso como que uno comete por detrás a la otra, y el tango. Aquí las tenéis. Bueno, evidentemente era una pareja LGTB, María Cores era él y Olimpia era ella. Y Olimpia siempre arrastró, en aquellos tiempos que nos hablan de esas cosas, pues fama de lesbiana. Estas fueron las primeras de las que, bueno, investigué este asunto, fueron las primeras que trajeron el tango a España. Aquí tenéis otra pareja, un poco posterior, de 1909. Ya veis que era otro tipo de tango. Aquí tenéis ya un tango más convencional, 1911, 1912. Esta época, 1911-12, es ya cuando llega a París y, bueno, es la conmoción total. El tango se convierte, pues lo que he dicho antes, en el soldado de Nápoles. En la pandemia todo el mundo habla de tango, todo es tango. Empieza a llegar a Europa, sobre todo a París, y empieza a difundirse precisamente además en la buena sociedad. Porque digamos que la gente popular seguía bailando lo que bailas entonces, o folclore, muñeira, o
cosas como el chotis o la mazurca o lo que se bailaba en los bailes populares, ¿no? Llega el tango a Europa, a España, llega esta en 1911, que es Linda Telma. Esta es la partida del conscripto. El conscripto en Argentina sería el recluta. Y también pasó sin pena ni gloria porque esta fue muy importante dentro del tango, pero en España pues prácticamente actuó, pero no tuvo éxito. Y aquí tenéis esta foto, aquí en Baskonia. Es interesante porque estos fueron los primeros que desde la Argentina trajeron a París el tango criollo, como orquesta típica, ¿no? Aquí tenéis a los 5 y uno de ellos, vamos a ver el puntero, uno de ellos, esto aquí, vaya, este es Casimiro Aín, el lecherito, el vasco Aín, que no fue famoso por haber venido con estos que vinieron a introducir el tango en París, sino porque acabó como un gran bailarín, ganó el Campeonato del Mundo de Bailes Modernos en Nueva York en 1918 y fue el que bailó, es una cosa muy conocida, el que bailó el tango ante el Papa Pío XI en 1923, o sea, mucho después. Claro, el Papa con el tango no se llevaba nada bien, ni las autoridades en realidad no se llevaban nada bien con el tango. Hay muchas historias, el Kaiser prohibió bailarlo a sus oficiales, bueno, etcétera, etcétera. Entonces el Papa, pues claro, veía el tango con poca simpatía. Y entonces, pues el embajador en la Santa Sede, que se llamaba García Belloso, pues le preparó al Papa un baile de tango, para lo cual llamó a el lecherito, el vasco Aín, como queréis llamar, Casimiro Aín era su nombre. Espera, aquí lo tenéis, campeón mundial. No, esto es otra cosa. Bueno, creía que había otra partitura de él. Y bueno, pues claro, lo que pasa es que al Papa, ¿qué tango le bailaron? Le bailaron un tango que se llamaba Ave María. Y bueno, pues no hay fotos, pero me imagino que iban vestidos muy decentemente y que bailarían el tango pues como si fuera Angelus, ¿no? Y el Papa dijo, pues tanto ruido para esto, me gusta más la furlana, que era el baile de su tierra, que me parece que era de Venecia o por ahí. Y bueno, no pasó nada, pero es famoso ese. Los vascos, por cierto, en la Argentina, a lo que se dedica la exposición de afuera y por lo que me han llamado a mí, claro, casi todos los vascos fueron a la Pampa, fueron al interior. ¿Por qué? Porque los vascos eran pastores, y los que iban allí eran pastores o leñadores o lecheros, el vasco ahí, el vasco que era de vasco francés. Entonces, si iban a la ciudad, se dedicaban a los aserraderos o se dedicaban a las vacas, a vender leche o algo por el estilo. Si iban al campo, pues eran pastores. ¿Y por qué prosperaron tanto los vascos? Porque aparte de los ingleses y gente así que ya vino con dinero y tal, ¿por qué los vascos se hicieron? Bueno, en realidad las grandes fortunas argentinas son de origen exterior, claro, no son criollos españoles que se quedaron, alguno puede haber, pero en general son de procedencia inglesa o de procedencia vasca. ¿Por qué? Bueno, en esto tienen la culpa las mujeres, porque mientras ellos se dedicaban a pastorear, ellas abrían pulperías. En la Pampa, esas inmensas extensiones, había una economía absolutamente de supervivencia, y ellas pues empezaron a formar allí pues esos sitios que había antes en los pueblos que vendían de todo, alpargatas, alfombras, comida. Pues las pulperías en realidad era un sitio donde la gente iba a comprar lo que compraba, pues cuerdas, lazos, pero donde se compraba de todo lo que necesitaras, conservas, bueno, lo que fuera, ¿no? Allí además se bebía, se hacían las fiestas los fines de semana, se hacían las payadas, los payadores discutían entre sí, bueno, y esos sitios, claro, donde había una pulpería se concentraba todo este personal ambulante que iba de un sitio para otro. Y bueno, pues claro, una pulpería era un gran negocio. Bueno, de esos negocios los vascos fueron comprando tierras, ganado tal y cual, y se convirtieron pues en grandes fortunas. Esto lo cuenta muy bien Eduardo Andicoberri, un autor hoy olvidado, pero muy interesante, que publicó muchas cosas en los años 20.
Pues aquí tenéis al Vasco Air y sus compañeros. Y esto era la otra. Bien, este es un baile de, ya que estamos hablando de vascos, Ramuncho. Los tangos españoles más conocidos son dos. Uno es Fumando Espero, que es un tango de 1924 y que estrenó una cupletista catalana que se llamaba Ramoncita Rovira, y que en realidad fue un tango que, bueno, que tuvo éxito en España y que tuvo éxito en la Argentina. O sea que lo grabaron gente muy conocida allí, como Rosita Quiroga, Argentino Ledesma, etcétera. No lo grabó Gardel. Y el otro tango que en la Argentina no tuvo tanta fortuna, pero en España sí, y que sí cantó Gardel, es La Cieguita. La Cieguita, ¿la conocéis? A pesar del mucho tiempo desde entonces transcurrido, aún mi pecho conmovido lo recuerda con dolor. ¿No os acordáis? Qué jóvenes sois. Que es una historia de lo más lacrimosa, como los tangos de esa época. Entonces, esa composición, perdón, es de dos autores, de Ramón Bertrán Reina, Ramuncho, y de Kepler. Bueno, pues Ramuncho se hizo dinero con esa composición y con otras, porque compuso otras muchas cosas, y puso un caballerit muy elegante en Hendaya, ya veis, Ramuncho Dancing, que está aquí. Dejamos a los vascos y nos vamos con los... Bueno, vamos a pasar encima de la Guerra Mundial, porque esa eclosión del tango que sucede en París desde el año 11 al 14, claro, viene la guerra y no estamos para tangos ni para fiestas ni para nada por el estilo, ¿no? Entonces hay un salto entre 1914 y los años 20, donde el tango no es que se olvide. En la Argentina, por supuesto, sigue igual, en plena eclosión y cada vez más frecuente, y luego vuelve a Europa en los años 20, que ya lo veremos. Pero vamos a hablar de esa Argentina en la que el tango va cambiando, ya no es exclusivamente prostibulario, ya es otro tango, que aparece la orquesta criolla, porque los primeros instrumentos del tango, ¿cómo eran? Fijaos, las primeras orquestas eran rondallas, eran orquestas de cuerda. La rondalla existía, como existía en España, en Italia, pues era para dar serenatas a las señoras o serenatas satíricas a un enemigo, al alcalde, al que fuera. Bueno, pues los primeros acompañamientos son acompañamientos de cuerda. Pero luego ya van apareciendo, cuando el tango se va, pues ya necesita más músicos o quiere hacerse mejor, aparecen los cuartetos. Entonces, normalmente los cuartetos son guitarra, violín, flauta y aquí entra el bandoneón. ¿El bandoneón qué es el bandoneón? Bueno, ya sabéis, una especie de acordeón, pero no es un acordeón, es mucho más manejable, no es tan agobiante. El bandoneón es un instrumento que es relativamente reciente, que lo inventa un alemán que se llama Banz, de ahí el nombre del bandoneón, en 1837, me parece que es, para acompañar las ceremonias religiosas protestantes. Es un instrumento que en realidad lo que hace el bandoneón es sustituir al piano. Como el piano, pues eso, es poco transportable y caro, pues muchas veces se acompaña con el bandoneón. El bandoneón entra en la Argentina por los marineros que van al puerto de Buenos Aires, Montevideo, etcétera, pues alguno de bandoneón, y entra así y se convierte, pues claro, en un instrumento que viene muy bien para acompañar el tango en las orquestas que al principio son ambulantes. Luego ya son contratadas por los cafés, por los prostíbulos, por quien sea. Por cierto, que el prostíbulo más caro de Buenos Aires se llamaba, bueno, no se llamaba, le llamaban María la Vasca porque la dueña era vasca. Y tengo fotos, pero no las he traído aquí. Era muy bonito, con una puerta cancel, una rejería y tal cual, pero allí solo iban los que tenían posibilidades, ¿no? Entonces, los primeros cuartetos eran guitarra, violín, bandoneón y flauta. Cuando ya las orquestas empiezan a hacerse ya más importantes y ya, pues en los sitios de lujo, pues el Armenonville, que aparecen muchos tangos, ¿no? Que era un lugar de baile en el Parque de Palermo muy bonito y tal, pues entonces ya hay pianos y ya el bandoneón no se va para que los sustituya el piano, sino que se queda. Y el bandoneón se convierte casi en el instrumento característico del tango. La primera orquesta típica criolla, porque
va a tener ese nombre, Orquesta Típica Criolla. Las orquestas de tango se van a llamar así al menos hasta los años 40, Orquesta Típica Criolla. La primera es la de Vicente Greco, con Prudencio Aragón al piano, Vicente Greco al bandoneón, el famoso Francisco Canaro al violín y Vicente Pecci a la flauta. No vamos a hacer la historia de la orquesta típica, que es muy interesante, pero no tenemos tiempo. Los músicos, repito, al principio debían ir de boliche en boliche, de sitio en sitio, pero a partir de la inclusión del tango en ámbitos más destacados, que los prostíbulos y los suburbios ya podían ser más sedentarios y no llevar los instrumentos de aquí por allá. Como siempre también hay otro instrumento popular que contribuye a la difusión del tango, que es el organillo. Organito en Argentina, aquí organillo, hay organito, ¿no? Pues los organitos, claro, difunden el tango por los barrios populares, como es natural. Bien. Aquí tenéis a Carlos Espaventa, que es quien introduce el canto del tango en España. 1921, 22, 23 van a ser su época de éxito. Cantaba muy mal. Hay muchos discos de Espaventa, discos de pizarra, por supuesto. Y bueno, pues los oyes y dices, bueno, pues este hombre cómo podía ser popular. Bueno, pues lo que era popular, lo que había hambre es de tango, pero cualquiera lo cantaba mejor que él. Claro, Gardel viene en 1923 con un grupo de teatro, diríamos hoy, argentino. Viene como fin de fiesta, como sabéis entonces. Las varietés son eso, ¿no? En las varietés puede haber teatro, puede haber música, puede haber volatineros, puede haber magos. Pues ella viene con un grupo de teatro, podríamos decir, y sale después con el que cantaba entonces, con Razano, para cantar unos tangos o canciones camperas que también cantaba Gardel. Bueno, pues entonces, si miramos los periódicos de la época, hace muchos años me preocupo yo de mirarlos porque esto no se hablaba. Entonces veis que al principio, cuando ves el Mundo Nuevo, el ABC, lo que queráis, Madrid de 1923, pues te dice, viene la compañía de Rosas, Matilde y Rosas. Enrique de Rosas y Matilde, no me acuerdo cómo se llamaba ella. Bueno, que representan además teatro criollo, que era una cosa pintoresca y tal. Pero a medida que van pasando los días, cada vez va alcanzando letras más grandes Gardel Razano, hasta que al final se anuncia más a Gardel Razano que la obra, ¿no? La prueba es eso, que triunfó inmediatamente, ¿no? Bueno, cuando aparece Gardel, por supuesto, Espaventa se tiene que retirar y luego van a venir, por ejemplo, otras dos mujeres que van a tener mucha importancia en el tango en España, porque las dos cantaban, una mejor que otra, pero las dos cantaban con mucho gusto. Van a ser Imperio Argentina y Celia Gámez. Imperio Argentina viene el 23, ella era de padres españoles, malagueña y gibraltareño. El padre era guitarrista, la madre bailarina. Desde los 3 años Imperio Argentina bailaba, o sea, protagonizaba espectáculos con sus padres, y aquí llega con 13. Yo creo que el Imperio Argentina es la artista más completa que ha habido en España en el siglo XX, porque lo hacía todo muy bien. Lo mismo actuaba, que cantaba, que bailaba. Una mujer muy inteligente y bueno, la verdad es que da gusto oírla en cualquier género. Y Celia Gámez, que sí que tenía voz de gato, pero el tango lo cantaba muy bien y bueno, tenía una espléndida figura y es prácticamente la creadora de la revista musical en España, que es el género de los años 20, un género que viene de Broadway, ¿no? Pero que aquí se impone la revista de gran espectáculo. Claro, ha llegado el cine y el teatro cada vez tiene más dificultades de competir con el cine. Entonces, las revistas tienen que reinventarse y hacer espectáculos con multitud de mujeres, con un lujo de vestuario, escenografía, etcétera. Y ahí Celia Gámez va a tener un protagonismo muy grande. Celia Gámez, Gardel y Imperio Argentina van a grabar muchísimos discos. Gardel también grabó en España. Y bueno, no sé si sabéis, porque son cosas que tampoco se dicen a pesar de la importancia, que Gardel actuó en Euskadi. Estuvo en Vitoria, lo tengo aquí apuntado, en su segundo viaje. Actuó desde el 13 de febrero de 1926 en el Teatro Príncipe de Victoria. El tercer viaje, que fue el 28, actuó en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, del 8 al 13 de febrero, y del 16 al 21 en el Teatro Príncipe de San Sebastián. Cosa que muchos vascos no saben, que Gardel estuvo aquí.
debía ser recordado todos los años con pompa y fanfarria, porque no todas las ciudades pueden decir lo mismo. Por Zaragoza, de donde soy yo, pasó, pero no cantó, creo. Fue a ver un partido, lo llevó Samitier, que era muy amigo suyo, a ver un partido contra Liberia, que era el equipo, uno de los dos que formaron luego el Zaragoza. Bien. Bueno, para hablar del tango, hemos hablado de los... Un momento, vamos a pasar de página a ver quién viene aquí. La cieguita, de la que os he hablado, ¿no? La partitura de la cieguita. Este es precisamente Ramuncho, Ramón Bertrell Reina, el compositor vasco que hizo fortuna. Este es Fumando Espero, de Garzo, letrista de Viladomat, un gran músico de Manresa. Esta es la que estrenó Ramoncita Rovira, la que estrenó Fumando Espero, que luego repopularizó Sara Montiel, como sabéis. Y este es Carlos Gardel, Carlitos Gardel. Este es Carlos Gardel, del que estábamos hablando. Iba a decir, no he hablado, porque tampoco se puede hablar de todo, voy a ver el tiempo que me queda, poco, del lunfardo. Como sabéis, el lunfardo es, para terminar antes, la jerga de los bajos fondos de Buenos Aires. Es como todo argot, como toda jerga, es un lenguaje espontáneo, es un lenguaje que lo crea el pueblo. En este caso, muchas veces, como sabéis, las jergas tienen que ver con el lenguaje del delito. Las jergas se crean porque a ciertas personas les interesa que no se entienda de aquello que están hablando. Entonces el lunfardo está lleno, de sinónimos de las cosas que tienen que ver con el delito. O sea, de robo hay 100 formas de robo, como pasa con la nieve entre los escribanes. De mujer, los sinónimos de mujer son también numerosísimos. O de paliza, o de... Bien, el lunfardo es espontáneo y como en Argentina la inmigración va a ser tan importante, como sabéis, pues el origen de la terminología lunfarda es variadísimo. Hay palabras francesas, si tuviera tiempo pondría ejemplos, hay palabras inglesas, hay palabras sobre todo italianas y también claro, la inmigración italiana va a ser la más fuerte en los años que más inmigrantes hay. Fijaos que Buenos Aires pasa en 15 años, de 1875 a 1890, triplica la población. Entonces, claro, todo ese componente de migración trae sus palabras y muchas son recogidas por este lenguaje del delito, pero que luego se va a convertir, claro, el lunfardo, el tango, está lleno de lunfardismo, sobre todo al principio. Luego ya el tango también cambia. Vamos a ir acabando por aquí porque, si, como os he dicho, los primeros tangos siempre tienen que ver con lo que tienen que ver. Muchos son tangos chulescos, satíricos, humorísticos. Por eso, ¿el tango es el lamento del cornudo? No, tienen que pasar muchos años para eso. Tienen que pasar muchos años para eso. El tango es retador, es chulesco, es divertido, es erótico. Pero a partir de 1920 casi aparece otra corriente del tango, que es la corriente melancólica. Y entonces sí que ya ese tango melancólico tiene que ver un poco con la emigración. El emigrante por naturaleza es melancólico, entonces recuerda al viejo paese, recuerda a la madre, y también, como explico muchas veces, claro, en las grandes épocas de migración el componente masculino es infinitamente superior al femenino. Bueno, infinitamente, 3 o 4 veces más. Luego van viniendo las mujeres, las van trayendo y tal. ¿Qué supone eso? Pues supone prostitución. Claro, cuando hay muy pocas mujeres, supone prostitución a todo pasto. Entonces, claro, los tangos... el tango también empieza a ser triste por eso, porque el que tenía una mujer, por supuesto, la ponía a disposición de los demás. Bueno, no digo siempre, pero en estos ambientes sí. ¿Qué pasaba? Que si perdía a la mujer, no es que perdiera el amor, digamos, sino que perdía la guita. Entonces el drama era muy grande. Por eso hay tantos tangos que dicen, ay, que me dejaste ahí. Claro, lo has dejado, lo has matado al dejarle solo. Bueno, pues todas estas cosas tan interesantes que tiene el tango son las que yo les quería contar y las que conté en este libro que se llama El tango hasta Gardel, en una exposición que salió a raíz de una exposición que hicimos en el Palacio de Sástago de Zaragoza el año de Mari Castaña. Vale.
Esta fue la carátula de invitación a la exposición, como ven, muy bonita, sale de una partitura. Y este fue el libro que hice antes de este que les he enseñado, que el que les he enseñado es una historia del tango, hasta Gardel, o sea, hasta 1935, mientras que este es una colección de letras, de 100 y pico letras, porque ahora ya no sé, el tango se canta menos que entonces, pero entonces mucha gente lo sabía, pero se olvidaba de las letras. Y por eso este libro se vendió muchísimo y el editor no me pagó. O sea que eso, vamos a contar los que escribimos. Y este es el último que hicimos entre dos argentinos y yo hablé fundamentalmente del tango en España. Este es posterior, claro. Bien, y finalizo un poco con la última imagen que tiene que ver con lo que estaba hablando, es esta, que muestra una cosa que todos sabemos y todos hemos experimentado, ¿no? El tango habrá pasado por épocas de mayor protagonismo, de menor protagonismo, pero que nunca ha desaparecido. Y en los últimos años, y cuando digo últimos me estoy refiriendo desde 1987, que hubo un espectáculo que fue todo el mundo que se llamó, un espectáculo de baile que triunfó en todo el mundo. Y a partir de entonces, fuera por otras cosas, el tango recuperó la importancia que había tenido en sus épocas de mayor esplendor, que ya digo, pues son los años 10, los años 30, los años 40 y 50. Luego, cuando vino la música anglosajona, todo lo que tenía que ver con la música popular quedó en segundo plano. Fue la invasión de lo anglosajón, que está muy bien, pero que no había por qué haber olvidado nuestra gran música. Y bueno, a partir de 1880 el tango volvió, pero volvió fundamentalmente como baile. Y bueno, entonces hoy día hay milongas, lugares donde se baila el tango, es uno de sus muchos significados, pues no en Estocolmo, Helsinki, Dublín, Berlín, Pisa o Atenas, sino en El Cairo, Ankara, no diré que en Karachi, pero sí en Nueva Delhi, por supuesto Japón, Filipinas y en cualquier ciudad y pueblo de España. O sea, en pueblos de 5.000, 6.000 habitantes hay un grupo de gente que baila tango. Bueno, pues celebrando un poco este renacimiento del tango, aunque únicamente sea el tango bailado, y a aquellos que nos apasiona esta música y que nos arrastró en una época de nuestra vida y que sigue proporcionándonos una felicidad que no es sustituible con ninguna otra, vamos a terminar esta exposición otra vez con nuestros amigos Juan Carlos y Laura, que nos van a bailar el tango que ya he citado antes, he contado por encima su historia, el tango más conocido, ¿no?, que es la comparsita. Gracias por su atención.
Andreok gogoratu, zuen eserlekuetan egon aretoko arduradunak esan arte. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el personal de sala se lo indique. Mila esker.